días pasados y los días pasados que han estado bastante fríos, pero gracias a Dios de veras entre todas esas cosas y que pues la mayoría de nosotros podemos estar en nuestras casas y calientitos y todo, para algunos hasta es un día de descanso, y gracias a Dios también por el día de descanso. Dios, de veras, Dios es bueno y gracias a Dios por todas las cosas, las que entendemos o las que no entendemos. Dios se sigue siendo bueno y qué hermoso este último canto, porque el Señor sigue abriendo caminos. Si el Señor sigue obrando. La palabra de Dios dice, el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Pues nosotros podemos tener muchos planes, muchas cosas, pero lo que queremos sobre todas las cosas es que Dios haga su perfecta voluntad en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Pues qué gusto verlos el día de hoy en la casa de Dios, poderle alabar, bendecir el nombre del Señor. Y el día de hoy pues quiero continuar pues la serie de servicios que hemos estado teniendo acerca del Espíritu Santo. Y quiero mencionarte que uno de los nombres del Señor Jesús al venir, dice la palabra de Dios que se le dio el nombre de Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? ¿Cuántos saben? Dios con nosotros, así es. Y la pregunta es, ¿Dios con nosotros? Entonces, ¿antes Dios no estaba con nosotros? Pues Dios estaba en una forma general. Pero por ejemplo, la palabra de Dios menciona que los únicos que tenían acceso al mismo trono de Dios que en el Antiguo Testamento era el Arca del Pacto, y luego después en el templo, eran los sumos sacerdotes que entraban al lugar santísimo. Eran los únicos que podían tener relación con Dios. Aún los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo y llegaban en el altar, porque en el altar estaba el altar del holocausto y la fuente del lavacro. Entonces estaban ahí en el altar, pero en el lugar santo había 3 instrumentos, que era la mesa del pan, también el altar o el candelabro de oro, y también de donde estaba el aceite, y el otro es la mesa del incienso. Esas eran las 3 las 3 cosas que había en el lugar santo. Pero el sumo sacerdote era el único que podía entrar, y una vez al año, a la presencia de Dios. Entonces el pueblo tenía ese contacto con la presencia de Dios, ¿no? La gente lo podía ver de lejos. En el desierto podían ver la nube, podían ver la columna de fuego, pero no tenía una relación con ellos. ¿Se fijan? Entonces, por eso Jesús al venir hizo algo que Dios, haciéndose carne, vino a habitar con nosotros. Entonces vino a estar, Él introduce su presencia a nuestras vidas en una forma cotidiana. Ya no tenemos que ir a un lugar para que nada más en ese lugar lo vemos, como el día de hoy. No nada más podemos venir y encontrarnos con el Señor en el templo. Gracias a Dios que venimos en el templo, y aquí hay una dinámica así, porque la Biblia dice que donde 2 o más se reúnen en su nombre, ahí Dios está. Su presencia se manifiesta, claro que sí, pero también es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios más allá del domingo o del jueves para nosotros, Dios es el Dios con nosotros todos los días. Amén. Entonces esa fue la diferencia. Por eso cuando el Espíritu Santo, al iniciar el ministerio de Jesús, Él va al río Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. Y al momento de que es bautizado, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y utiliza una palabra, y reposó sobre él. ¿Qué significa? No vino, se quedó y se fue. No, viene a reposar. Les voy a decir en forma personal, hay un canto que muchas veces se dice, Señor, visítanos. El canto, bienvenido. Y uno dice, y yo me quedo pensando, ¿bienvenido? Si esta es tu casa, tú nunca te has ido.
Es más, tú eres el que nos das la bienvenida a nosotros. Pero nosotros le damos, bienvenido. Ah, no. Porque Él está con nosotros. Y como a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo vino a reposar sobre Jesús. Y luego después Jesús se va y dice, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Entonces ahora no es de nada más el sacerdote o el pastor o los líderes, es de todos que tengamos esa comunión, esa relación íntima con ese Dios. Ser cristianos no nada más de esa reunión, sino de todos los días, de tener comunión, porque es Dios con nosotros. No nada más de las fiestas, no nada más en el tiempo libre, no, es Dios con nosotros en todo tiempo. Por eso bendito sea el nombre del Señor. Y luego si tenemos al Dios invencible, Dios con nosotros. Por eso dice su palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nos lleva a otra dimensión en nuestras vidas. Ahora, ¿eso qué significa? Si Dios con nosotros, nada malo me va a pasar. No. Todavía estamos sujetos a este mundo. Y como estamos sujetos a este mundo, nos puede pasar de todo. No lo sabemos. Y luego, y siempre cuando nos pasa algo, siempre tratamos de buscar culpables. ¿Quién tiene la culpa? Le echamos la culpa a medio mundo, nos echamos la culpa a nosotros, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a todo. Pero la verdad del asunto, que les voy a decir, si nos va bien, es por la pura gracia de Dios y la misericordia de Dios, porque estamos en un mundo caído, corrupto, que era que todo nos fuera mal. Pero gracias a Dios no nos va mal. ¿Por qué? Por su protección, por su cuidado, por su bendición y por su misericordia, que ninguno de nosotros no la merecemos. Por eso bendito, dale otro aplauso de gratitud al Señor. Entonces es Dios con nosotros. Por eso te voy a decir, ahora para nosotros y como el pueblo de Dios, es imposible vivir la vida sin Dios. Es imposible. Es imposible. Ahora dice la palabra de Dios, nada nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios es constante. El amor de Dios es fiel. Como dice su palabra, nada nos puede separar. No, y el Señor no se separa de nosotros. El problema es que nosotros sí nos separamos de Él. Porque nosotros escogemos no buscarlo, porque nosotros buscamos no seguirlo, porque nosotros escogemos ocuparnos con todas las cosas e ignorarlo. Somos nosotros, no el Señor. El Señor permanece fiel. El Señor sigue estando ahí, pero somos nosotros. Es que no lo siento. ¿Pues le hablas? ¿Lo buscas? Porque el que habla lo encuentra. O sea, el Señor le habla. Ahora, te voy a decir, ¿para qué venimos a la iglesia? Venimos para estar en su presencia. Y cuando estamos en su presencia, ¿qué es lo que sucede? Siempre el Señor nos habla. ¿Y para qué nos habla? Siempre que venimos, el Señor nos habla y nos da instrucción. Nos da instrucción, cosas que necesitamos hacer, cosas que necesitamos poner en práctica. Y y hay veces de que nos lo dicen, pero no lo hacemos. Y te voy a decir, me dio gracia hace muchos años. Una familia se fue aquí de la iglesia. Y estoy hablando con este hombre, y entonces le dice él, yo le pregunto, ¿y por qué te estás yendo? ¿Por qué te fuiste? Y él dice, bueno, yo sí me pudiera quedar, pero es mi esposa la que no quiere quedarse. Bueno, ¿qué le hice? ¿O qué pasó? Y dice, es que pastor, ella ya está cansada de usted. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿O qué le? Es que dice que siempre usted está hablando del perdón. Que siempre está hablando del perdón. Entonces dice ella, es mucho que usted esté siempre repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Entonces por eso ya se cansó de escucharlo, de estar hablando del perdón, por mejor ya nos vamos, ya nos fuimos.
Y le digo, bueno, pues qué bueno que, con eso me dice que lo que estaba diciendo era correcto, porque ella nunca me perdonó. Porque ella no me perdonó que hablaba del perdón. ¿Sí me entiendes? Entonces, ok. Entonces, si esa es la razón, yo dije, yo estaba pensando, ¿qué hice tan mal? ¿Qué hice? Y pues, ¿en dónde fallé y todo eso? Pero luego cuando me dice, no, es que ya está cansada porque usted habla mucho del perdón y siempre está repitiendo del perdón. Entonces, te voy a decir, esta es una historia verdadera. Una historia verdadera. Pero el punto es que, ¿cómo aprendemos muchas cosas? Muchas veces las cosas las aprendemos por repetición. Se te tiene que repetir, se te tiene que repetir. Y ya lo sabemos. Y te voy a decir, ¿y cuántas cosas sabemos y no las hacemos? ¿Amén? ¿O yo soy el único que sé cosas y no las hago? Pero yo creo que alguien más me ha de acompañar en eso, ¿verdad? Entonces, que sabemos hacer las cosas, sabemos, pero no las hacemos. Entonces, por eso la vida de cada uno de nosotros, no podemos vivir sin Dios con nosotros. Y al estar Dios con nosotros, nos cambia la vida, nos cambia todo. Por eso el día de hoy te quiero hablar acerca de los beneficios, algunos de los beneficios de recibir el Espíritu Santo. Los beneficios que tenemos cuando recibimos del Espíritu Santo. Y te quiero hablar de 9 beneficios, y mejor ya le comienzo porque si no ya alargo mucho la introducción y mejor le sigo. Entonces, por medio del Espíritu Santo recibimos una serie de beneficios que nos ayudan en el proceso ¿de qué? De proclamaciones del Evangelio. Entonces, cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, ¿para qué es? Ay, nada más para que me sienta muy bien. Porque tengo al Dios invencible y para que yo sea invencible. No, viene el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que a través de eso ahora yo pueda compartirle a otros que Cristo vive. Pueda compartirle a otros de la necesidad tan grande del Espíritu Santo sobre cada uno de nuestras vidas, de ese Dios con nosotros. Entonces nos ayuda en el proceso de proclamación de las palabras del Evangelio. Escúchame esto, no solo con palabras, la gente necesita no solo palabras, sino el poder de Dios. Muchas veces las palabras no te convencen. Nos convence ver el poder de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 4, verso 20 dice esto: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Me gusta esto porque dice, ahora, ¿qué es el vivir? El vivir es toda nuestra vida. Ahora ya no estamos viviendo por nuestro propio poder. Ahora estamos viviendo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque el poder del Espíritu Santo es sobrenatural. Y cuando viene el poder vamos a empezar a hacer cosas sobrenaturales. Se van a empezar a manifestar cosas preciosas en nuestras vidas porque es el Espíritu Santo, es Dios con nosotros. Ahora está y entonces hay todo eso que se empieza a manifestar. ¿Para qué? Para que vea la gente que soy muy bueno. No, para que yo soy superior a la gente. No. Para que a través de nosotros, de Dios con nosotros, del poder de Dios en nuestras vidas, muchos conozcan al Señor. Porque no los convence las palabras, pero los convence el poder de Dios. El poder de Dios. Entonces, esos son de los beneficios. Número 1. Por eso te voy a dar 9 beneficios. Número 1, ¿cuál es el beneficio de que Dios esté conmigo? ¿Cuál es el beneficio que el Espíritu Santo viene a morar, a llenar nuestras vidas? El primer beneficio es que Él nos enseña. ¡Wow! Tenemos un tutor privado y personal. En Juan 14, 26 dice esto: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor
como mi representante, es decir, el Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre envió a Jesús, envió al Espíritu, a través de Jesús, ahora envió al Espíritu Santo. Y me encanta, uno de los títulos del Espíritu Santo es abogado defensor. Y nos defiende ¿de qué? Con los jueces en las cortes de este mundo, más allá. Nos defiende del enemigo. Nos defiende del enemigo. Él es nuestro abogado defensor, mi representante, es decir, el Espíritu Santo. Y luego dice, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Qué es? Él nos va a enseñar todo. Él nos enseña a ser esposos, ser esposas, a ser padres. ¿Alguien fue a una clase, a la universidad a aprender cómo ser padre? ¿O cómo ser esposo? Nadie sabemos eso. Y todo andamos a ver cómo sale. Y muchas veces andamos a golpes y como sea. Pero aquí qué hermoso que es ahora el Espíritu Santo que nos enseña a ser hombres, a ser mujeres, a ser esposo, a ser esposa, a ser hijos, a ser padres, a ser un buen trabajador, a ser todo. Él nos enseña. Es el Espíritu Santo el que nos está enseñando. Por eso no tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo andamos? Como necios, como tercos. Nada más tengo muchos ejemplos de la necedad y de la terquedad, y no me tengo que ir a muchos lados, puedo comenzar conmigo. Pero algo que tan precioso es que el Espíritu Santo, si estamos conectados con Él, Él nos enseña todas las cosas. Nos enseña su palabra, pero nos enseña todo. Porque ahorita decíamos y leíamos en 1 Corintios, no que el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en el vivir por el poder de Dios. ¿Y cómo vamos a vivir? Conforme el Espíritu Santo nos enseñe cómo vivimos. Entonces, Él es nuestro maestro, Él es nuestro tutor. Y quiero decirte, mientras estemos en esta vida, todo el tiempo que estemos, el Espíritu Santo nos va a seguir enseñando en todas las áreas. Entonces, si no tengo el Espíritu Santo, estoy un ciego y soy, discúlpeme, pero un perfecto ignorante. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe. Número 2, algo muy bonito, y ahorita lo leíamos. El Espíritu Santo no tan solo nos enseña, sino nos recuerda todo. En Marcos capítulo 13, verso 11, dice esto: cuando los arresten, y me encanta esto porque dice cuando los arresten. No dice, si el Espíritu está conmigo, nunca los van a arrestar. No. Dice, los van a arrestar cuando los arresten. Ahora, si te arrestan, pero hiciste algo malo, ay, estoy sufriendo por la causa de Cristo. No. Estás sufriendo porque tú hiciste algo malo. No, es cuando te arresten sin hacer nada malo y por servir al Señor. Wow. Cuando te arrestan y lo sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Qué hermoso que es el Espíritu Santo que hable. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, yo estoy seguro que él no preparó el bosquejo bíblico de todo lo que iba a predicar ese momento. A él lo habían tomado preso, y en ese momento estaba presente enfrente del concilio. Le den oportunidad de hablar. ¿Y quién es el que está hablando? El Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que su rostro cambió, o sea, estaba viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba en él, y al verlo, hasta les dio más coraje y más arremetieron contra él.
Pero ¿qué estaba haciendo Esteban? Hablando lo que el Espíritu Santo le traía. Y la predicación en ese momento, fue una de las mejores predicaciones, precioso, donde hace la descripción, la historia, hasta Jesús, de una forma preciosa. Pero ¿quién le recordó eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te recuerda lo que tienes que hacer. Me da gracia porque ahorita los compañeros de oración, espero que tú tengas un compañero de oración y te levantes en la mañana. Pero ahorita una de las peticiones de la lista que tenemos de compañeros de oración no voy a decir el nombre, nada más eso lo saben los que están orando, pero dice que esa persona está pidiendo para que pueda retener más la palabra porque se le olvida. Se le olvida. Entonces cuando yo veo eso y veo la persona que quiere, como ella quiere aprender, pero se le olvida y quiere retener más la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ella necesita? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le va a recordar todas las cosas. ¿Te fijas? Hasta eso. Entonces sabes que el Espíritu Santo te ayuda en tu memoria. Te ayuda en todo, porque te va a recordar todas las cosas. Aquí bien claro que lo dice. Entonces nos recuerda todo. Número 3, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. En Juan 15:26 dice: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, al Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Qué hermoso. Fíjate cómo sucede en la Trinidad. El Señor envió a Jesús y Jesús da testimonio del Padre. Y cuando viene el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Entonces habla de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús siempre les decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Y siempre hablaba del Padre, y del Padre, y del Padre, y dando testimonio del Padre. Bueno, por eso dice, ahora cuando viene el Espíritu Santo, ahora ¿de quién va a hablar? De Jesús, de Jesús, de Jesús. Por eso cuando tú vemos en la iglesia, y una de las cualidades que tiene que tener la iglesia, es que la iglesia en forma general tiene que ser cristocéntrica. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que ahora da testimonio de Jesús. Porque sin Jesús, ninguno de nosotros podríamos estar aquí. Y tenemos que estar agradecidos. Por eso adorarlo y bendecir el nombre del Señor. Pero ahora por eso damos testimonio. Ahora el Espíritu Santo no viene a nuestras vidas sin que nosotros aceptemos a Jesús. Sin que nosotros confesemos a Jesús, sin que nosotros reconozcamos a Jesús, entonces recibimos el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo es como más damos testimonio de Jesús, donde ahora podemos agradecerle al Señor Jesús lo que ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Qué hermoso. Entonces el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder ahora dar testimonio de Jesús. Porque por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino ¿por quién? Por Jesús. Entonces el Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio de Jesús. También el Espíritu Santo, número 4, nos guía a toda verdad. Y me encanta este beneficio, porque el día de hoy muchas veces ya no sabemos qué es verdad. Los medios de comunicación nos dicen, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Entonces no sabemos qué es la verdad. Si solamente vemos esto. Pero cuando Jesús se presentó y estaba aún con Poncio Pilato, Jesús él se declaró que él no es una verdad, Él es la verdad. Él es la verdad. Y te voy a decir, en todas las clases de filosofía, si tú vas a la universidad, se te habla
cada quien tiene su verdad. Para cada persona lo que tú crees es tu verdad. Es por eso el día de hoy, disculpen, soncera o hace tiempo escuché de que una persona se había casado. ¿Y con quién se casó? Eso fue en Italia, que una persona se había casado con un mural. Un mural, una pintura en una pared. Que se había casado. ¡Ah! Pero eso es su verdad. ¡No! ¿Cuál es su verdad? Es una mentira completamente. ¿Cómo es posible que una persona se está casando con una cosa, una cosa inerte que no tiene vida, que nada más es una pintura, un material? No, pero no te puedo contradecir porque es tu verdad. No, por eso es que tanta falsedad el día de hoy. No, ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad. Y a través de Jesús y la palabra de Dios, entonces podemos saber que todo esto, por eso vemos a una persona que dice, yo me casé con un mural. Ándale, a ver si tienes hijos con el mural. A ver si tienes hijos. O sea, ni unas tonteras. Y luego que el gobierno lo apoye y que aún le dé su carta de matrimonio con el mural. Imagínate, Señor. O sea, es ridículo. Entonces, pero el Señor es el que nos guía a toda verdad. En Juan 16:13 dice esto: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Y me encanta esto. Dice a toda la verdad. El único que es confiable, el único que dice la verdad es Jesús. Por eso de pasta a pasta este libro habla de la verdad. Ahora, en este libro habla de los problemas del hombre, habla de los pecados del hombre, habla de las cosas que se ha hecho el hombre, pero la palabra de Dios es verdad. Amén. Entonces dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio los guiará a toda la verdad. Y sigue diciendo, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces hay verdad en la palabra de Dios y en Él. Y en Juan 8:31 y 32 dice esto: Jesús le dijo a la gente que creyó. Me encanta, porque no le dijo a todo mundo. Este mensaje nada más era a la gente que creyó en Él. Y dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Entonces, si creemos, nos convertimos en sus discípulos. Pero sus discípulos tenemos que creer. Y si se mantienen fiel a mis enseñanzas. Y dice entonces, y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Qué hermoso. Entonces, lo que nos hace, ¿y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Entonces, cada vez que estemos más cerca de Jesús, cada vez más libres somos. Amén. Más libres somos y vivimos en la verdad, ya no en mentira. Entonces el Espíritu Santo nos guía a la verdad, a toda verdad. Y el Espíritu Santo habla lo que oye del Padre. En Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído. Lo que ha oído de Dios. Algo que si tú hay algunas personas que les gusta estar mucho en los medios sociales, escuchan a muchos predicadores por aquí, por allá y de todo. Yo lo único que te digo, ten cuidado a quien escuchas. Pero la vez pasada Julia me estaba diciendo de una persona que había escuchado y luego yo comparto y es el mismo tema. Entonces es el mismo Espíritu que le está hablando a la gente y estamos escuchando de Dios y cada quien en su propia manera de entregar el mensaje, pero es el mismo mensaje.
¿Pero por qué? Porque Dios está hablando. Y a través del Espíritu Santo y los siervos de Dios estamos escuchando, y entonces es una palabra, pero uno cree que es nada más para uno, no, pero el Señor le está hablando a toda la iglesia y en todos los lugares, y el mensaje sigue siendo el mismo. Y por eso es el mover, por eso uno ve el mover del Espíritu Santo, cómo el Señor habla y lo que oye del Padre y nos habla a nosotros. Entonces, qué bonito que ahora podemos escuchar de nosotros. Y te voy a decir, y algo que sucede en nuestras vidas y cuando viene el Espíritu Santo, la siguiente de los beneficios es que nos habla del porvenir. Nos habla del futuro. ¡Wow! Ya no hay que visitar a la que lee las manos o las palmas de las manos, o a los que tratan de leer los asientos del café, o toda esa cosa que se dice y que se paga dinero. No. Aquí en Juan 16:13, una vez más, yo quiero nada más centrarme en lo último. Dice: Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. En el mundo se dice: ay, estoy prediciendo, no, pero ahora es el Espíritu Santo que antes que sucedan cosas, el Señor nos lo empieza a revelar. No, y quiero decirte, y también para eso, cuando lo revela en una forma grande, muchas veces a nivel profético, y lo revela a través de una visión, lo revela a través de un pensamiento, lo revela a través de la palabra, pero viene una revelación, pero que es del futuro. Del futuro. Quiero decirles, y pues lo voy a hacer público, o sea, hace el día de hoy, han pasado muchas cosas en este país, muchas cosas políticas, que ha pasado, buenas o malas, lo que tú quieras pensar de la política, pero desde el año 2000, o sea, hace unos 20 años o mucho tiempo, se empezaron a levantar profetas. Y dentro de esas palabras proféticas se levantó y se levantará una trompeta y se levantará Trump. Hay profecías con las fechas y uno dice: wow, yo no te estoy diciendo que Trump es un santo, claro que no, y que Trump es la perfección andando, claro que no. Pero Dios escoge a personas como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, para hacer un trabajo especial. Y quiero decirte, esto no proviene de nosotros, proviene de Dios, pero antes que sucediera, ya Dios lo estaba revelando, ya Dios lo estaba mostrando. Entonces, con eso estamos diciendo que todo lo que Él hace es correcto, no. Pero Dios tiene un propósito y está hablando del futuro, como eso, y cosas políticas. Y la Biblia, mira lo que dice Ezequiel, mira los profetas, Ezequiel, mira lo que dice Jeremías. Él constantemente estaba diciendo: ya viene Babilonia y va a matar a todos, y los que queden se los va a llevar. Y decía eso, y el rey se enojó tanto con eso que lo metía en la cárcel, porque diciendo: en lugar de que me animes a la gente, me la estás desanimando, diciendo que viene Babilonia y todo esto que va a pasar. Y ¿sabes qué fue lo que trataron de hacer? No trataron, lo hicieron, lo metieron a la cárcel. Cuando llegó Babilonia y pasó todo lo que Jeremías había dicho, ¿dónde estaba Jeremías? Encarcelado. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo liberó? No Israel, no el rey de Israel. El rey de Israel se fue preso a Babilonia, pero Jeremías fue liberado por Nabucodonosor. ¿Qué cosas? Pero él estaba diciendo, hablando del futuro. Cuando conocemos y el Espíritu de Dios está en nosotros,
Todos, como con el Espíritu Santo, vas a ver algo del futuro. Ahora, si tú eres un profeta o tienes el don de profecía, vas a ver mucho más claro. Amén. Y hay cosas presentes, pero también cosas futuras. Cosas futuras. Yo me he quedado sorprendido, y yo creo que muchos de nosotros, que cuando de repente oramos, yo he orado por personas, que estoy orando por las personas, yo no la conozco la persona, y estoy orando y de repente la persona comienza a llorar y llore, y comienzo a orar de una forma y ya se termina, y luego al terminar de orar la persona me dice: ¿y usted cómo supo? ¿Cómo supe de qué? Es que usted acaba de orar cosas que no le he contado absolutamente a nadie en el mundo. ¿Qué es eso? Es el Espíritu Santo, que la persona reconoce. Es imposible que este hombre esté hablando eso. ¿Quién es eso? Es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo, que te dice algo de la vida. Y muchas veces no te revela todo. Otra cosa, cuando el Espíritu Santo habla, no te dice las cosas para avergonzarte, sino para edificarte, para levantarte. Algunos: yo no quiero que me hable porque me va a sacar los trapitos al sol. Me va a decir y me va a exponer públicamente todo lo que he hecho en privado. No te preocupes. El Señor no avergüenza. El Señor Él levanta y edifica. Pero mientras más cerca estés con el Señor, más el Señor te va a decir. Viene un pasaje que dice que el Señor notifica lo que va a hacer. Antes de hacerlo, el Señor le dice a su pueblo. Amén. Qué hermoso. Entonces, y a través del Espíritu Santo, Él nos dice el porvenir. Y yo quiero que veamos este pasaje. Son bastantes versículos, pero aquí vamos a ver Hechos capítulo 21. Vamos a ver 14 versículos de Hechos 21. Pero me encanta porque este es el mover de Pablo y cómo el Espíritu Santo le está hablando. Desde el verso 1 dice: después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Patara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, que está al sur de la península itálica en Italia. La pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Y mira lo que dice esto: estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? Lo iban a arrestar, lo iban a meter a la cárcel. Profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo que no fuera a Jerusalén. ¿Por qué? Porque iba a ser arrestado. Luego el verso 5: cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. 4 profetas ahí. Y luego dice: se acercó, tomó con el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo. Varios días, don de profecía, verso 10. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Entonces las 4 hijas de Felipe, profetas, y luego ahora Agabo, profeta. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de ese cinturón,
por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los judíos. Fíjate esto, en la otra palabra ellos recibieron de que iba a ser entregado a los que iba a ser arrestado. Pero era el Espíritu Santo que le estaba diciendo que no fuera a Jerusalén. Ellos lo interpretaron que no fuera a Jerusalén. Ahora viene Agabo y se ata y dice: el dueño de esto será atado. Pero no le está diciendo que no vaya. Le está revelando lo que el Espíritu Santo lo que iba a hacer. Entonces les está diciendo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los judíos, a los gentiles. Cuando la gente oyó, cuando lo oímos tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al que era imposible convencer, al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencido y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Ahora, la gente, ¿por qué lo quería? Lo estaba tratando de convencer que no fuera. ¿Te acuerdas cuando Jesús decía que iba a ir a Jerusalén? ¿Y qué fue lo que Pedro le dijo? Señor, no hagas eso, no vayas a Jerusalén, no, para que no te agarren. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a Pedro? Aléjate de mí, Satanás. Aléjate, porque él tenía que ir. Aquí Pablo tenía que ir a Jerusalén. Él sabía, pero ya sabía que lo iban a tomar. ¿Y sabes qué? Esa vez que fue la última vez que estuvo libre. Porque estuvo aproximadamente unos 6 meses allí en Jerusalén. Después hubo escucharon de que iban a ir a matarlo ahí en la prisión. Entonces, ¿qué hace? En la noche se llevan a Pablo y lo llevan a Cesarea, que es en el mar Mediterráneo. Ahí lo dejan en Cesarea y ahí está cerca de unos 2 años prisionero. Y después de ahí, él apela a César y se lo llevan a Roma. Y en Roma está de 1 a 2 años más, hasta que Nerón hace el edicto y entonces ahí le dan la sentencia de muerte y entonces completamente lo degollan. Pablo ya sabía. El Espíritu Santo ya se lo había dicho a él. El Espíritu Santo se lo dijo a la iglesia. Hay veces que cuando el Señor nos habla, nos está diciendo, pero no para que no lo hagamos. Nos está diciendo lo que va a suceder. Y aún nos está diciendo, yo he conocido personas cristianas que aman a Dios y que ya se van a morir. Y en lugar de estar tristes, ya saben. Y se están despidiendo de todos y están contentos y felices porque ya saben, ya el Señor les habló. El Espíritu Santo ya les dijo. No es de que, ¡ay! Es un sufrimiento. No, es un gozo. El Espíritu Santo nos dice. Qué hermoso que el Espíritu Santo nos habla como ahora es Dios con nosotros. Tenemos esa relación. El Espíritu ahora nos habla del futuro. Y por eso, ¿y cómo te va a hablar? Mientras más conectados estemos con el Señor, mientras más busquemos todos los días al Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Más el Señor nos habla. Y nos habla del futuro. Y nos habla de nuestro futuro. A veces nos habla del futuro de las personas alrededor. Yo todavía recuerdo cuando supe que Alex estaba enfermo y estaba orando por él y no sabía, Señor, ¿qué vas a hacer con él? Y entonces, y al estar orando, Señor, y luego lo iba a ir a visitar, Señor, ¿qué quieres que ore? ¿Qué quieres que le diga? Yo estaba orando, yo estaba conectado con el Señor, preguntándole. Y cuando estaba orando, el Señor me dijo,
eso no es para muerte. Ok, Señor, eso es lo que le digo. Y te creo. El Señor no me dijo, va a pasar tanto tiempo enfermo y yo te lo voy a sanar. No me dijo todos los detalles. Lo único que sí me dijo, eso no es para muerte. Y yo cuando lo veo, lo saludo, oro por él, pero también le digo lo que el Señor me dijo, su porvenir. Ahora, en ese momento, pues él tiene la sentencia de muerte, la sentencia de cáncer, los médicos diciéndole. Pero cuando uno sabe, por el Espíritu de Dios, yo no sé cómo le vas a hacer, pero Dios lo hace. Y el día de hoy, ya después de varios años, aquí está, sentado en la primera fila. Y hace poquito me decía, fui a mi chequeo y no hay nada de cáncer, 0 cáncer. Dios es bueno, porque no era el tiempo, pero Dios avisa antes. Dios te avisa antes. Y hay veces que lo que Dios nos dice no nos gusta. Por ejemplo, lo que le iba a pasar a Pablo, y la gente no quería que sufriera Pablo. No nos gusta, pero nos anticipa lo que va a suceder. Eso es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Muy bien, llevo 6, me faltan 3 y ya pasó. Nada más te los voy a decir. Cuando viene el Espíritu Santo, glorifica a Jesús solamente, porque dice en Juan 16:14, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Entonces el Espíritu Santo entonces da testimonio, eso es una palabra, pero glorifica. La gloria, la presencia del Señor también está sobre nosotros por el Espíritu Santo. Número 8, el Espíritu Santo nos hace saber la voluntad de Dios. Hay veces que nosotros queremos que Dios haga mi voluntad. Hay veces que nosotros he tenido en ocasiones a través de los años personas que han venido a verme por consejería, y les digo una cosa, pero no les gustó lo que le dije, porque no era lo que ellos querían escuchar. Pero yo no les dije lo que ellos querían, yo les dije lo que dice la palabra de Dios. Pero ellos no querían, nada más querían un apoyo para seguir lo que ellos querían. ¿Te fijas? Es muy distinto. Y hay veces que nosotros queremos hacer algo, pero el Espíritu Santo nos dice su voluntad. Y hay veces que su voluntad no es la misma que nosotros. Yo les he contado. Dios quería que yo fuera pastor, pero yo no quería ser pastor. No necesito ser pastor. No quiero ser pastor. Yo quería ser médico misionero. Ya tenía lo de médico, pero me faltaba lo misionero. Yo quería hacer eso. Esa era mi voluntad. Pero cuando mi voluntad hizo esto con la voluntad del Señor, y me acuerdo, y cantidad de veces en Cristo para las Naciones eran momentos de alabanza, de adoración, y venían las personas y me decían, ya el Señor te dice que yo te he llamado para ser pastor. Yo no quiero eso. Pero el Espíritu Santo, y mientras más, el Espíritu Santo te va a decir la voluntad de Dios, aunque no sea tu voluntad, aunque tú no quieras. Y yo le doy gracias a Dios, porque lo mejor que uno puede hacer es hacer la voluntad de Dios y escuchar, aunque a ti no te guste, aunque tú no lo que prefieras. Entonces es hacer la voluntad. Y quiero terminar con este versículo, porque cuando viene el Espíritu de Dios cambia nuestra vida. Y ahora, y mira lo que dice en Hechos 4:31. Esto es el poder de Dios. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo,
y predicaban con valentía la palabra de Dios. Para eso es el Espíritu Santo. Entonces ahora es otro de los beneficios, que ahora ya no le saco, ya no tengo temor. Ahora viene el Espíritu de Dios y hay valentía para predicar la palabra de Dios. Y es algo que cambia la vida de uno, porque ya no ve uno el peligro, o sea, todo eso, sino ahora uno ve que el Señor nos ha llamado. Recuerdo que en los primeros años que recibimos al Espíritu Santo, íbamos en la ciudad de Monterrey a lugares íbamos casa por casa predicando. Y fuimos a un lugar, y todavía está ese lugar, se llama Granjas Sanitarias, está al norte de la ciudad de Monterrey. Es una de las áreas pobres, pero con pandillas, y entonces recuerdo que una vez toqué una puerta y entonces me abre la señora y le digo, pues vengo a compartir. Y que dice, ¿qué está haciendo usted aquí? No, pues le vengo a hablar de Jesucristo. Usted no puede estar aquí. ¿Sabe el lugar en que está? Pues sí, es esta colonia. Y me dice, en esta colonia matan. En esta colonia matan a los que entran aquí, que no son de aquí. Usted no debe de estar aquí. Y me dijo eso. Y entonces compartimos un poco con ella. No quería escuchar y le seguimos compartiendo la palabra a los que querían escuchar. Pero nunca se me volvió. Ellos diciendo, es peligroso. Y gracias a Dios, pues todavía estoy aquí, ¿verdad? Entonces nadie nos tocó. Entonces Dios es bueno. Y hay valentía. Ponte de pie, por favor. Necesitamos al Espíritu Santo porque no depende de nosotros. Y para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado hacer a cada uno de nosotros, necesitamos el Espíritu Santo. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando tengo problemas, no, todos los días. Cada día necesito estar en la presencia de Dios. Y el Señor va a obrar, me va a decir lo que tengo que hacer. Es importantísimo. Y de veras, y si nosotros hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, quiero decirte, todo lo que hagamos, tenemos el respaldo de Dios. Tenemos la aprobación, tenemos la bendición de Dios. Por eso cosas tremendas han sucedido y van a suceder en nuestras vidas. Por eso también dice la palabra, y mayores cosas que las que Jesús hizo, vosotros haréis en su nombre. Entonces, porque ahora el mismo Espíritu que habitó en Jesús y lo resucitó de los muertos, ese mismo Espíritu ahora viene a estar en tu vida, en mi vida, a revolucionar. Por eso estos son unos poquitos, te acabo de decir, 9 beneficios de recibir el Espíritu Santo. Y de veras que por eso te estoy mencionando. Entonces, ¿cuál es el punto? Es de que todos los días, Señor, llena mi copa. Uno de los símbolos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es el aceite. Pero el aceite se utilizaba, por ejemplo, en el tabernáculo, se utilizaba como la energía para producir la luz, el aceite. Y dice la palabra de Dios que todos los días los sacerdotes, era la función, tenía que tener aceite, las lámparas, el candelabro. Todos los días tenía platitos y tenía que ponerle aceite. Y ese aceite y la luz prendida duraba las 24 horas del día. Al día siguiente llegaban el sacerdote y otra vez prendía el aceite. Todos los días. Entonces, todos los días necesitamos ese aceite, ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya luz
en nuestras vidas y nosotros ser luz en medio de la oscuridad en la que vivimos. Por eso, una vez más, no me voy a cansar de seguir orando por mi vida, pero la vida de cada uno de nosotros, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y acuérdate, la llenura del Espíritu es solamente para los que creen en Él. Y si estás aquí, es porque has creído en Él. Y más que cualquier experiencia que tú hayas tenido en el pasado, gracias a Dios, pero cada día necesitamos más del Señor. Por eso, ahí donde tú estás, cierra tus ojos, por favor. Padre bendito, gracias, Señor, porque nos hablas de algo tan precioso y tan necesario que necesitamos, que es tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque desde el momento que creímos, desde el momento que te invitamos a nuestro corazón, gracias, Señor, que vino el Espíritu Santo. Gracias, Señor, que el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Y gracias, Señor, que también sobre algunos de nosotros tu Espíritu Santo nos ha llenado, Señor. Pero, Señor, el día de hoy tú nos recuerdas que día tras día tú quieres llenarnos con tu Espíritu Santo. Que día tras día necesitamos de ese aceite, de esa frescura. Y el día de hoy, Señor, este jueves 20 de febrero del año 2025, una vez más venimos a ti. Y, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que creemos en ti, pero que nos llene, Señor. Llena, Señor, nuestras copas, llena nuestros corazones, llena nuestra mente, llena nuestro ser. Señor, imprégnanos de ti, Señor, llénanos de ti, Señor, para que podamos, Señor, como dice tu palabra en el último versículo que leímos, que entonces podamos predicar con valentía tu palabra, que no tengamos ningún temor, sino ni estemos, Señor, ni atemorizados ni acobardados, sino que nos levantemos para compartir tu palabra, para hacer luz en medio de las tinieblas, luz en medio de nuestros trabajos, en nuestros hogares, en las escuelas, aquí en la iglesia, en donde quiera que estemos, Señor, pero solamente es a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, el día de hoy, una vez más, llena nuestras copas. Ven, Señor, eres bienvenido, eres bien recibido, y llena, Señor, nuestras vidas, Señor, y que llena nuestros corazones de ti, Señor, de tal manera que, como dice tu palabra, de la abundancia del corazón, de la abundancia de tu Espíritu Santo, ahora tú hables a través de nuestros labios, Señor, a donde quiera que tú nos pongas. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque tú no eres el Dios de un día a la semana o de un ratito cuando venimos a la iglesia. Eres el Dios de todos los días. Eres Dios con nosotros cada instante de nuestras vidas. Enséñanos, Señor. Señor, tú dices que tú no te apartas de nosotros, pero enséñanos a nosotros a tomarte en cuenta. Enséñanos a nosotros a buscarte. Enséñanos a nosotros a seguirte. Enséñanos a nosotros disponer nuestro corazón para estar atentos a lo que tú nos dices a diario, Señor. Y que día tras día, Señor, vivamos vidas que te glorifiquen, vidas que te den toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Recibimos de tu presencia, recibimos tu llenura, recibimos más de ti, Señor. Y gracias, Señor, porque lo que tú nos has llamado no podemos realizarlo por nuestras propias buenas intenciones, solamente es a través de tu Espíritu Santo. Y el día de hoy te hemos pedido una vez más, llénanos. Y el día de hoy te decimos gracias, Señor, porque cuando te pedimos, tú nos das. Cuando te buscamos, te encontramos. Cuando llamamos, tú nos abres. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, te hemos estado buscando. Y gracias por permitirnos encontrarte. Gracias, Señor, porque ahora te hemos escuchado. Y lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, tu perfecta voluntad, no se puede realizar sin que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso, gracias, Señor, llena nuestras copas. Y, Señor, en esa llenura, en eso permítenos caminar contigo
todos los días de nuestra vida hasta el momento que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor. Recibimos esta palabra, recibimos tu Espíritu Santo, y gracias, Señor, porque tú eres el que haces la diferencia en cada uno de nosotros. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale fuerte ese aplauso de gratitud al Señor.